Dios le bendiga, hermano. Abra su Biblia ahí en el libro de 2 de Samuel. Capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 11, amén. ¿Lo tenemos? Le damos lectura todos juntos, dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Amén. Puede tomar su lugar. Amén. Hemos estado estudiando este libro de Samuel, el primer libro, amén, donde nos habla de todo el proceso que tuvo que pasar David para llegar al reino, amén. Vimos cómo Dios lo iba capacitando a través de lo que él estaba viviendo, hasta a través de sus errores. Dios le enseñaba algo a través de cada situación que él pasaba, amén. ¿Para qué? Porque decíamos que estaba siendo capacitado para llegar al reino, amén. Entonces dice, el tema es, no te regocijes de la calamidad de tu enemigo. ¿Por qué? Porque hemos estado oyendo cómo Saúl se la pasó persiguiendo a David, amén. Cómo Saúl procuraba matar la vida o quitarle la vida a David, pero vemos cómo David perdonaba, amén. Perdonaba cómo hombre le quitaba la vida. Vimos que tuvo muchas oportunidades David de acabar con la vida del rey Saúl, mas él siempre dijo, no sea que yo toque al ungido de Jehová. Él sabía que Saúl había sido puesto por Dios. Quien le había dado el reino había sido Dios. Aunque el pueblo lo escogió, Dios le dio la corona a Saúl, amén. Entonces, comenzamos este libro de Samuel, que se va a caracterizar por 3 asuntos principales. Vamos a ver el pacto que Dios hace con David en el capítulo 7. Vamos a ver el pecado de David, muy conocido, que si usted pregunta qué hizo David, es de lo primero que se acuerdan todos, amén, del pecado de David con Betsabé, que cometió adulterio. Es lo que se acuerdan todos, pero no se acuerdan de las cosas buenas que hizo el rey David. Entonces vamos a ver en tercer lugar que es el hijo rebelde de David, amén, que se llama Absalón. Entonces vemos que en este segundo libro vamos a ver un tema doble. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, el primer libro de Samuel empieza con una oración, amén, y el segundo libro de Samuel va a terminar con una oración. Entonces
vemos la vida y los tiempos de David. ¿Y por qué tiene tanta importancia saber la vida y los tiempos del rey David? Porque de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sabemos que el Señor Jesucristo viene de la descendencia de David. Entonces dice que aconteció que después de la muerte de Saúl, vuelto David a derrotar a los amalecitas, dice que estuvo 2 días en Siclac. Él todavía no se había enterado de lo que le había pasado a Saúl. ¿Qué estaba haciendo David en Siclac? Veíamos que él tuvo que ir a rescatar a las mujeres y a los hijos que se habían llevado a estos amalecitas. ¿Por qué? Porque él estaba, en ese momento, él estaba fuera de la voluntad de Dios. Amén. Recordemos que él estaba viviendo en una ciudad filistea, que estaba al servicio del rey y que estuvo a punto de pelear contra el pueblo de Dios. Entonces dice que el primer libro de Samuel relata las luchas de David mientras esperaba ser rey. Pero este libro, el libro del segundo del libro de Samuel, va a relatar el ascenso de David al trono. Va a relatar el ascenso de David por Dios al trono, la unción de Dios hacia David. Entonces dice que vemos que su paciencia fue recompensada, amén. Que no fue nada fácil, no fue nada fácil llegar al trono. No fue nada fácil pasar por todo lo que pasó que vimos en el libro de Primera de Samuel para que él llegara al trono. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Ahorita estamos viendo que él se entera de la muerte de Saúl y de sus hijos. Solamente quedó vivo uno, que lo vamos a estar viendo más adelante. Amén. Dice, y aconteció después de la muerte de Saúl. Dice que estos eventos suceden después de la muerte de Saúl. Y dice que viene David, venía de rescatar a las mujeres y a los niños de los amalecitas a causa de que él se encontraba huyendo, a causa de la persecución de Saúl. Y viene este joven y le dice las noticias. Amén. Le dice que Saúl ha muerto y que sus hijos también. Imagínense cómo se sintió David. Vemos que David, a pesar de que Saúl lo perseguía, David le tenía un respeto a Saúl, amén, porque era el ungido de Jehová. Fuera lo que fuera Saúl, David lo respetaba porque era el ungido de Jehová, amén. Entonces la ciudad había sido destruida, así que David se encontraba reconstruyéndola. Y dice que estos fueron tiempos oscuros en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque habían sufrido una derrota en la guerra. Porque el pueblo de Israel está viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y no es la primera vez que vemos eso. Cuando veíamos el libro de los jueces, vemos que el pueblo de Israel se encontraba viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y aquí lo volvemos a ver. Es un ciclo, amén. Es un ciclo de Israel, dice que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. Por eso habían estado en derrota. Por eso perdieron la batalla. Por eso les secuestraron a sus mujeres y a sus hijos. Porque David no estaba donde debía estar. Entonces dice que al final de la Segunda Guerra Mundial, acá en nuestra época, al final de la Segunda Guerra Mundial, muchos creyeron que era el inicio de la paz. Amén. Porque por eso esa es la excusa de las guerras hoy en día, el buscar la paz del mundo. Dice que al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, muchos creyeron que se había logrado la paz, que el mundo ya se encontraba en camino hacia la paz. Y empezaron a dejar a Dios a un lado. Empezaron a creer que Dios ya no era necesario para sus vidas, que el ser humano podía reconstruir toda una ciudad. Amén. Que el ser humano podía, y es lo que vemos. Cuando hay una guerra, ¿qué dicen los presidentes? Vamos todos juntos a reconstruir nuestra ciudad, pero no dicen vamos de la mano de Dios a reconstruir la ciudad. Y fíjese, dice que cuando había conflictos y guerras para la nación, el pueblo, los individuos que estaban fuera de la esfera de la voluntad de Dios, era porque su nación estaba en guerra. ¿Por qué? Porque esa nación estaba fuera de la voluntad de Dios. Fíjese, hoy en día todas las naciones, hay muy pocas naciones que se encuentren dentro de la voluntad de Dios. De hecho,
podría asegurar que casi todas están fuera de la voluntad de Dios. Amén. Porque muchos, ahora nuestros gobernadores no se guían por la voluntad de Dios. Se guían por la inteligencia que ellos creen que tienen. Por eso vienen las guerras. Amén. ¿Por qué? Porque no guían la nación conforme a la voluntad de Dios. Dice en Isaías capítulo 57, 21, dice, no hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. Y esto el profeta Isaías lo dijo 3 veces. No hay paz para los impíos. ¿Por qué? Dice que el rey Saúl estaba muerto. Jonatán y los otros hijos de Saúl también habían muerto. Israel había perdido la batalla. El pueblo filisteo dice que había tomado la región norte alrededor de Galilea y ahora también habían ganado el terreno hacia el sur. Israel estaba completamente ya invadido por el pueblo filisteo. Amén. Y David aún no se enteraba lo que había ocurrido. David aún no sabía cómo estaba su pueblo, Israel. David aún no sabía que el rey había muerto junto con sus hijos. Amén. Dice que luego que regresa de Siclag estuvieron 2 días sin oír una sola noticia. Pero por fin cuando él llega, viene este hombre. El martes nos decían quién había matado a Saúl. Amén. ¿Quién lo mató? Lo mató Dios. Pero este joven viene y le dice que Saúl le pide que lo mate. Y él se adjudica la muerte de Saúl. Dice que él fue el que lo mató. Le dice al rey David, yo terminé con su vida porque él me suplica que lo mate. Y tomé la corona y tomé el anillo y te los traje a ti. Haciéndole reverencia a David porque ya varios sabían que Dios había ungido a David como rey. Entonces dice que este informante le empieza a decir a David, iba de paso, vi a Saúl y vi que estaba a punto de morir y él me pide que lo mate. Amén. Dice que viene uno del campo de Saúl. La Biblia no nos dice que estaba en el campamento. Simplemente podemos decir que iba de paso. Dice que David rompe sus vestidos y pone su cabeza sobre la tierra, que eso lo hacía, era una costumbre cuando estaban sintiendo un dolor profundo. Amén. Léame ahí del 2 al 4. ¿Lo tenemos? Segundo de Samuel 1, del 2 al 4. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y le respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron muertos. También Saúl y Jonatán sus hijos murieron. Amén. Dice que este joven se echa la culpa y le da la noticia. Saúl y sus hijos murieron. Y dice que hace reverencia. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que él era el sucesor de Saúl. Amén. No había otro hombre que el pueblo pensara que fuera a ser el sucesor más que David. Porque David ya había peleado muchas batallas por el pueblo de Israel. Entonces dice, me he escapado del campo de Israel. Él dijo que pertenecía al batallón de Israel. Y dice que era muy poco probable que fuera de Israel. ¿Por qué? Porque más adelante miente sobre la muerte de Saúl. Así que dice, tenga mucho cuidado con las palabras de los hombres. Asegúrese que lo que le están diciendo es verdad. Amén. David, vamos a ver más adelante lo que dice David. Dice, al mencionar que venía de la batalla, específicamente del campo de Israel, captó toda la atención de David. ¿Por qué? Le pregunta a David, ¿qué ha acontecido? David quería saber los detalles de todo lo que había pasado. Amén. ¿Qué ha acontecido de todos los detalles sobre la batalla? Y de Jonatán. Veíamos que ellos habían hecho una amistad. Amén. David y Jonatán, que en uno de los capítulos anteriores decía, tu amor es mejor que el de las mujeres.
Y fíjese, este capítulo lo han malinterpretado muchos. De ahora los nuevos, para decir que Dios acepta el homosexualismo. Pero si usted, vamos a ver más adelante que él se refería a un amor de amigos. Amén. Porque David estuvo casado y tuvo hijos. Entonces dice, ¿qué ha acontecido? David le pregunta, quería saber todos los detalles y no le dieron buenas noticias. Amén. Le dicen Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. ¿Cómo creen que se sintió David en ese momento? Triste. Amén. Porque era la única persona en la que él podía confiar aparte de Dios. Jonatán. Amén. Que decíamos habían hecho un pacto, vimos los pactos que hicieron, vimos cómo fue su despedida. Y David ya no volvió a ver a su amigo, sino hasta ahora que le están diciendo que este hombre está muerto. Dice ahí, le pregunta después, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que ellos están muertos? Y dice David astutamente quería saber si este joven estaba diciendo la verdad. Así que David no fue un simple que creyó a ese mensaje sin pruebas. Ahí en Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Amén. ¿Somos simples o somos prudentes? Que cuando viene otro predicador todo lo creemos. Amén, porque nos hablan, decíamos, hacen circo, maroma y teatro y todo le creemos. Pero dice el simple todo lo cree, más el prudente mira bien sus pasos. Entonces dice, cuando las noticias lleguen, asegúrense que son verdad. Cuando le estén hablando de la palabra de Dios, asegúrese que es verdad y que está basado conforme a la palabra. No somos simples, dice, tenemos que ser prudentes, que vamos a ver de quién vienen las cosas. Entonces dice, el joven comienza a narrarle lo sucedido a Saúl y no mencionó a Jonatán. Amén. Dice que estaba recostado sobre su lanza. En 1 Samuel 31 leemos que fue herido con una flecha y no era suya. No fue herido con una lanza. El joven le dice, estaba recostado sobre su lanza. Amén. Entonces David, cuando manda a investigar, él sabe que el joven está mintiendo. Primero, esa fue la primera mentira. En Samuel 31 dice que estaba sobre una flecha. Y este joven le dice, estaba recostado sobre su lanza. Entonces dice, al decirle a la malecita que estaba sobre su propia lanza, daba a entender que cayó por accidente sobre ella. Léame ahí el versículo del 5 al 10. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y allí a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de caballo. Y mirándole a la cerca, se dio y me llamó y dijo, ven aquí, y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalekita. Ella volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está a punto de mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la joya que traía en su brazo, y la he traído acá a mi Señor. Fíjese, ahí en 1 Samuel 31, en el versículo 3 dice, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Fue una lanza o fue una flecha? Dice que los flecheros le alcanzaron. Cuando fue herido, él dice que tomó su espada
y se lanzó sobre ella. Amén. Entonces dice, David hacía solo 3 días que había estado peleando con los amalecitas. Y dice que esos 3 días escaparon 400 jóvenes amalecitas, y este era joven, amalecita, y conocía a David, y quizás fuera uno de ellos. Amén. Entonces dice, él me volvió a decir, según el amalecita, Saúl le rogó varias veces para que lo matara. Amén. Y era mentira, dice, porque Saúl mismo no quería morir en manos de un incircunciso. Lo acabamos de leer, amén. Dice, le decía a uno de su propio pueblo que lo matara, del pueblo de Israel, para que no viniera un incircunciso que no fuera del pueblo de Israel y lo matara. Entonces dice, sigue diciendo, te pongas sobre mí y me mates. Y las palabras eran las mismas que Saúl dijo ahí en lo que acabamos de leer, amén. Entonces dice, y entonces puse sobre él y lo maté. Fíjese, en el pueblo de Israel ellos sabían muy bien que era pecado tocar al ungido de Jehová. Amén. Un israelita no podía darle muerte a su propio rey, al menos que fuera dirigido por Dios, al menos que fuera ordenado por Dios. Entonces dice que a diferencia de su escudero, que no quiso matarlo, aparentemente él sí lo hizo. ¿Y por qué aparentemente? Porque él no lo mató, pero él quería, no sé, quería que David lo elogiara, o que David le diera un puesto mayor, o que David le recompensara por haber terminado con Saúl. Amén. Entonces vemos que las pruebas que muestra eran contundentes. ¿Cuáles son las pruebas que él dio? La corona y el anillo del rey. Amén. Pero fíjese qué es lo que hace David. Yo creo que si David no hubiera sido un ungido de Dios o no hubiera conocido a Dios, él se hubiera alegrado de la muerte de Saúl. Amén. Porque Saúl no fue bueno con él. Saúl, decíamos, pasó muchos años David huyendo, escondido, como exiliado, porque Saúl lo quería matar. ¿Cuál fuera la lógica que nosotros dijéramos que hubiera reaccionado David? Pues hubiera contentado, amén. ¿Por qué? Porque a fin de ese tormento que lo perseguía para matar ya está muerto. Ya él podía andar libre en su propia tierra. Pero dice ahí, del 11 al 12, que David llora la muerte de Saúl y de sus hijos. Dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Amén. David no reacciona como el joven espera. Amén. ¿Por qué? Porque dice que David empieza a llorar, rasga sus vestidos con ese gran dolor, era señal de gran dolor, y empieza a llorar por Saúl y sus hijos, y dice que no nada más él, sino que todo el campamento de Israel empieza a llorar por la muerte de Saúl y de sus hijos. Amén. Sea lo que sea, era el rey, puesto por Dios. Y Dios sabía hasta cuándo le iba a quitar la corona, hasta cuándo iba a ser sustituido por otra persona. Amén. David nunca se adelantó, a pesar de que él sabía que él ya había sido ungido por Dios. Pero David esperó el tiempo de Dios. Amén. Dice, David contagió para bien su tristeza a sus hombres, y todo lo que hizo, lo hicieron ellos. Búsqueme Proverbios 17:5. A pesar de que Saúl deseaba la muerte de David, David no se alegró por lo que le había pasado a Saúl. Amén. ¿Qué dice Proverbios 17:5? El que escarnece al pobre aprenda al hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Dice en otra versión, el que se burla del pobre ofende a su creador, y el que se alegra de su desgracia no quedará sin castigo. Amén. Porque dice en otra porción de la palabra, mía es la venganza, yo voy a dar el pago.
Así que nosotros no tenemos que contentarnos por si nuestro enemigo está pasando por una mala situación o le está yendo mal. Amén. Dice, el que se burla del pobre ofende a su creador, y el que se alegre de su desgracia no quedará sin castigo. Así que David dio un gran ejemplo a sus hombres del amor al prójimo. Dice ahí en los evangelios, ama a tu enemigo, porque no tiene nada de caso que ames a quien te ama. Ama a aquel que te ofende, ama a aquel que te lastima. ¿Por qué? Porque yo soy el que voy a dar el castigo. El mandamiento es de que ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Dice Proverbios 24, del 17 al 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Amén. Así que no se alegre de la caída de su enemigo. No sea que Dios se compadezca de él y a usted lo haga tropezar. Amén. Entonces dice, y lloraron y lamentaron. Todo el pueblo empieza a llorar y a lamentar. No sintieron vergüenza y eran unos verdaderos guerreros. Amén. Y al llorar demostraba que eran humanos que sentían. Muchas veces no queremos llorar porque creemos que es símbolo de debilidad. Pero es bueno llorar, amén. Dice que es muestra de que es humano y que siente compasión y misericordia por las personas. Entonces dice, por Saúl y por Jonatán, no solo llora por su gran amigo, sino también llora por Saúl, que fue muy amado por David al principio y siempre lo respetó, amén. Si usted puso atención a todo el estudio del primer libro de Samuel, nunca vimos a David que se expresara mal de Saúl. Nunca vimos a David poniendo en contra al pueblo de Israel en contra de Saúl. Nunca vimos a David hablando mal de Saúl, ni una traición tampoco. Amén. Siempre honró al hombre que Dios puso como rey de Israel. Amén. Entonces dice, David no se alegró de la calamidad de Saúl. Y es un gran ejemplo que nosotros debemos de seguir. Dice del 13 al 16, léamelo por favor. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. David siempre consideró a Saúl el ungido de Jehová. Y a pesar de que dice que 2 veces David tuvo la oportunidad de matarlo, subir al trono, no lo hizo. Amén. Dice que este joven amalecita no sabía nada de respeto que David le tenía al rey Saúl. Y entró apresuradamente en pleito. Y Dios manda que honremos a las personas que están en autoridad. Amén. Ahí 1 Pedro 2:17 dice, honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios y honra al rey. Ese es un mandamiento de Dios. Así que David le pregunta a este joven, ¿cómo fue que no había tenido temor de haberle quitado la vida al ungido de Jehová? ¿Por qué? Podríamos pensar que Saúl quedó herido y pudo haber salvado su vida, amén. Pero él terminó quitándole la vida, amén. Entonces, mientras Saúl fue rey, David nunca alzó su mano en su contra. Y nadie más tampoco debía alzar las manos en su contra. ¿Por qué? Porque fue Dios quien puso la corona sobre Saúl y fue Dios quien le quitó la corona a Saúl. Amén. Decíamos, motivos de David tenía muchos,
Oportunidades tuvo muchas, pero David sabía quién había puesto a Saúl. Amén. Así que tengamos cuidado nosotros de hablar de los ungidos de Jehová. Todos somos ungidos de Dios, amén. El consejo es: tenga cuidado de estar hablando de su prójimo. No sea que venga el castigo sobre usted. Deje que Dios se haga cargo, amén. Dice, hay un peligro en interferir en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que interviene y juzga. Dios es el que juzga, Dios es el que da el castigo. ¿Qué nos queda a nosotros? Simplemente orar por la persona. Por más que nos haga daño, por más que nos haga la vida imposible. Esa es nuestra cruz, amén. Dice el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Y por qué tenía esa cruz David? Porque estaba siendo perfeccionado para subir al trono. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo perfeccionados para subir al trono? Dice que vamos a reinar juntamente con Jesucristo, que somos coherederos juntamente con Él y que somos ascendientes al trono. Así que todo lo que acontezca, todo lo que estemos viviendo en esta tierra es para perfeccionarnos. Es el entrenamiento que estamos pasando para poder subir al trono. Falta que pasemos la prueba. David la pasó, tuvo muchas oportunidades de acabar con Saúl, pero no lo hizo. Entonces dice, es por eso que David le dijo a este joven Amalecita, ¿cómo fue que no tuviste miedo de levantar tu mano contra el ungido de Jehová? Entonces, ¿qué manda hacer David? Manda matar a este hombre. Y le dice, tú mismo has atestiguado que le quitaste la vida al rey, al ungido de Jehová. Sea cierto o no sea cierto, tú lo atestiguaste. Amén. Y empieza, dice ahí, el 17 y el 18. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jazer. Y empieza a hacer un canto, un poema sobre Saúl y sobre sus hijos. Amén. Y más sobre Jonatán. Dice que este joven debía de haber respetado al rey, al menos que le pidiera cometer pecado. Al menos que Saúl se lo hubiera pedido. Dice ahí Romanos 13, del 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios están establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Amén. Entonces dice que David manda a ordenar la muerte de este joven. Y hasta ahí termina lo que vemos. Y sigue un cántico de David. Amén. Un poema para honrar la memoria de Saúl y de sus hijos. Abra su Biblia ahí para leer. Dice del 19 al 27. Amén. Dice, ha aparecido la gloria de Israel sobre sus alturas, como han caído los valientes. No lo anuncias en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes y el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás,
ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Hija de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Qué bonito, amén. Qué bonito se expresa David, no solamente de su amigo, sino del rey de Israel. Decimos, a veces no entendemos los planes de Dios, o a veces no entendemos el propósito de Dios. A veces no entendemos por qué un hombre que al principio empezó bien en el camino de Dios, terminó de esta manera. Porque nos decían el martes, aún tuvo la oportunidad de haberse arrepentido, porque quedó herido y tuvo minutos, esos minutos que Dios le estaba dando de haberse arrepentido de todo lo malo que había hecho. Y a veces no lo entendemos, amén. Pero Dios sabe el por qué pasan así las cosas. Decimos, Dios no es un Dios injusto. Le dio muchas oportunidades a Saúl. Entonces dice, David compuso, porque decíamos, David era un músico talentoso y acostumbraba a componer cantos y poemas sobre su vida o sobre las circunstancias que él estaba pasando. Dice que fue David el que incorporó la música a los servicios de adoración en el templo, que está escrito en 2 de Crónicas 25. David empieza a incorporar la música en adoración dentro del templo. Entonces dice, era un canto de lamento que se acostumbraba a cantar en momentos de tristeza. Primera y segunda de Samuel nos muestra una fotografía de nuestro Señor Jesucristo, amén. El ungido y el Rey del universo. Y en esta lección vemos una lección de perdonar y de no alegrarse de la caída de nuestros hermanos o de los que nos hacen mal. Porque somos los primeros en juzgar, somos los primeros en condenar. Pero David no lo hizo así. David nos está dando una lección de cómo hemos de tratar a los ungidos, de cómo debemos de tratar a nuestros hermanos, a los santos de Dios. Todos somos santos, amén. Todos somos apartados para Dios. Entonces David nos está enseñando cómo debemos de tratar a las personas, que no las juzguemos, que no las condenemos, simplemente que perdonemos. Nosotros fuimos perdonados aún sin merecerlo. Jesucristo dio su vida por nosotros aún sin merecerlo. Y así como David nos está dando esta lección de aprender a perdonar, el mismo Jesucristo vino a confirmarnos cómo es que se debe de perdonar. Amén. Entonces dice, perdonar a quien nos ha ofendido es una tarea muy difícil, pero en David vemos un gran ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que el perdón no anula la justicia divina. Tarde o que temprano va a venir la justicia, así como lo vino con Saúl. David no se vengó, David no actuó en contra de Saúl. David solamente cuando se sentía desesperado corría a Dios, le decía cómo se sentía. Y al final de cuentas no tuvo que meter la mano, porque Dios fue el que le hizo la justicia. Amén. Entonces dice, es Dios mismo el que se encarga de hacer justicia. El perdón no significa guardar rencor y dejar todo, el perdón significa no guardar rencor y dejar todo en manos de Dios. Así que, ¿cuál es el énfasis de este capítulo? Que David tuvo respeto y honró al ungido de Dios. Y le perdonó todo el mal que le había hecho. Y así que Dios corona a David en recompensa de haber aguantado todo eso y de haber pasado la prueba. ¿Cuántos queremos ser coronados con Jesucristo? Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que dejar de estar juzgando
y empezar a orar por nuestro prójimo y también por nuestros enemigos. Entonces dice, ¿cómo han caído los valientes? La frase se repite 2 veces en este canto. Saúl murió junto con su escudero en el monte de Gilboa, y David pronuncia una profecía sobre este monte, y con el tiempo dice que llega a ser una tierra árida y desnuda, sin fruto. Amén. David se olvida de las diferencias entre Saúl, y David deja, dice, de un lado lo malo de Saúl y pide que recuerden cómo Saúl los ayudó. No pide que le recuerden como un hombre que se volvió loco, como un hombre que intentaba quitarle la vida. Dice, recuérdenle como una persona que les ayudó en su momento, que les ayudó en su momento cuando él reinaba. Recuérdenle como un gran rey, porque fue puesto por Dios. Amén. Y luego sigue diciendo, hermano mío, Jonatán. Dice, David tuvo una gran amistad con este joven y lo amó como a sí mismo. Vimos que hicieron un pacto entre ellos como amigos, ahí en 1 Samuel 18, 3 y en el 20, del 14 al 17. Dice que Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Que hubo momentos en que este joven traiciona a su padre por ayudar a David. Amén. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque lo amaba. Y se despiden, dice, dándose un beso el uno al otro y lloraron el uno con el otro. Esa fue la última vez que se vieron ellos. Cuando vimos que ellos se despiden, se dan un beso y lloran juntos. Pero un beso de amigos. Amén. Dice, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Por qué? Porque vimos que la primera esposa traiciona a David. David no tuvo buena suerte, amén, con sus mujeres. Pero él estaba hablando de un amor de un amigo leal, en el que podía confiar, en el que no lo traicionaba, en el que siempre iba a estar cuando David lo necesitaba. Y ahora ese joven ya no iba a estar ahí. Dice que la palabra usada para amar en hebreo es ahava, que significa amistad. Amén. Ese era el tipo de amor que se tenían estos jóvenes, de amistad. Entonces, ¿cuál es el consejo? Perdone, honre, no guarde rencor, no eche mentiras y no haga juicio contra las personas. ¿Quiere llegar un día a ser coronado como el rey David? Necesita aprender a perdonar. Necesita aprender a caminar bajo la voluntad de Dios. Dice que la Biblia se dejó escrita para ejemplo de nosotros, para que no cometamos los errores que cometieron hombres que eran ungidos por Dios, y que aprendamos a hacer las cosas como aquellos hombres que las hicieron bien delante de Dios. Amén. Entonces, aprendamos a perdonar y démosle la honra a quien Dios puso como autoridad de nosotros en nuestras iglesias. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar, amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por estas historias que tú nos dejaste escritas en la Biblia, Señor, para ejemplo de cada uno de nosotros, Padre. Hoy, Padre, tu consejo es que aprendamos a perdonar, Señor. Que no tomemos venganza, Señor, sino que simplemente oremos por aquellos que nos hacen mal, por aquellos que procuran nuestro mal, Señor. Simplemente que oremos, Padre, y tú eres el que das el pago. Tú eres el que juzgas y tú eres el que haces justicia, Señor. Enséñanos, Padre, enséñanos a perdonar como lo hizo este David, Señor. A no juzgar, Señor, sino que todo dejarlo, Padre, en tus manos, Señor, y que tú te hagas cargo de cada situación. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo de venir a este lugar, Señor. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de las redes sociales.
Yo te pido que tú les bendigas en gran manera, Padre, y que seas tú en cada uno de ellos. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.